Haciendo una oración para iniciar este día, dándole gracias al Señor por permitirnos estar pues en este tiempo de retiro. Vamos a orar. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por darnos la oportunidad, Padre, de estar reunidos, Señor, aún a todos, Señor, buscando, Señor, esa comunión, Padre. Primeramente te pido, Padre, que perdones en mí, Señor, toda iniquidad, que limpies mi corazón, Señor Jesús, para poder hablar de tu palabra, Señor, que limpies todos mis pensamientos, Señor Jesús, y todo aquello que quiera perturbar, Señor, esta comunión, esta enseñanza, que tú la quites, Señor Jesucristo, porque tú eres todopoderoso. Asimismo te pido, Señor, que tú renueves nuestra fe cada día, Señor, de todos nosotros, Señor. Que nuestro corazón no sea endurecido, Señor, por causa de nuestros pecados, sino que corramos a ti, Señor Jesucristo, siempre en confesión, en arrepentimiento sincero, Señor, y que la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, obre en nuestros corazones esta palabra, Señor, que hemos de hablar esta mañana. Te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, por sus matrimonios, que seamos esos líderes, Señor, que tú quieres que seamos en nuestras familias, Padre, para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios. Amén. Pues el día de ayer estábamos hablando con el hermano Josué sobre lo que significa la autoridad de Dios en toda la creación, en todo, y en todos Él es el Señor de señores. Y cómo Él nos dio esa responsabilidad de ser ese rol, de ser esa cabeza en nuestro matrimonio. Entonces vamos a empezar ahí con Efesios 5:23 para recordar lo que el Señor nos encomendó. Ahí en Efesios 5:23. Sí, ¿qué dice, hermanos? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es cuerpo, y el Señor es su Salvador. Ajá, entonces, pues ahí vemos, ¿no? Cómo el Señor Jesucristo es también la cabeza de la iglesia, en la cual Él vino a formar. Ajá. Y a nosotros nos dio esa responsabilidad de ser cabeza de la mujer. Y quisiera primero que entendiéramos lo que significa ser un líder o qué entienden por la palabra liderazgo. ¿Qué entiendes, Juanito, por la palabra líder, por la palabra liderazgo? Pues para mí el liderazgo es alguien que te puede guiar o instruir hacia algo. Uh-huh. Tú, Chucho, ¿qué entiendes por la palabra líder, liderazgo? Es aquel que puede tomar también decisiones sabias, y puede dar también conocimiento a los demás, obviamente de Cristo, de la palabra. El líder es aquel que puede sustentar y guiar también. Ok. Me llamaba a mí la atención una definición, dice, líder es aquel que desarrolla un gran entusiasmo por la construcción de metas y objetivos. Entonces aquí una palabra clave pues es entusiasmo. O sea, cómo nosotros estamos desarrollando esa motivación, ese entusiasmo en nuestro matrimonio, en nuestra familia, para lograr las metas y objetivos que el Señor nos estableció, ¿no? Otra definición que me gustó en la cuestión del liderazgo dice, es la capacidad que tiene una persona de influir, motivar, organizar y llevar a cabo acciones para lograr sus objetivos que involucren a otras personas. Entonces ayer también Josué nos mencionaba, llevar a cabo acciones. O sea, no solo se queda en, sí, yo quiero ser un líder, yo quiero ser esa cabeza que el Señor me encomendó ser en mi matrimonio, en mi familia, sino cómo estamos llevando a cabo esas acciones para lograr esos objetivos, que más adelante hablaré de algunos objetivos que pues pienso que el Señor nos ha encomendado en el matrimonio.
Y bueno, pues nuestro más grande ejemplo siempre será el Señor Jesucristo, en la manera en que Él vino a formar su iglesia. Y si la iglesia es la esposa, Él nos enseñó cómo tratar a la esposa. Ajá, entonces ahí, si me acompañan a Efesios 5, del 25 al 27, dice 5 del 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Luego dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, en el 27 dice, a fin de presentársela. O sea, el Señor vino con un objetivo, con un propósito. Entonces, ya ahí estamos viendo la manera en cómo el Señor, que es nuestra cabeza, viene con un propósito de presentarse a la iglesia a sí mismo sin mancha, sin arruga. Entonces de ahí te habla de que siendo el Señor nuestro ejemplo, nosotros tenemos también que tener en mente objetivos, metas, ¿no? En nuestro matrimonio. Ajá. ¿Cómo llevó el Señor Jesús a cabo ese liderazgo, ese amor por su iglesia? Ajá. Pues primeramente, ¿cómo nos amó Él? Dice que se entregó a sí mismo por ella. Ajá. Otra cosa. ¿Qué nos dio el Señor al ser nosotros su esposa? Nos dio todo. Todo nos lo dio. Primero, el perdón de nuestros pecados. Ajá. Nos da la vida eterna y nos da una vida abundante. Que a veces nosotros no, por nuestra falta de fe, por nuestra falta de crecimiento, no encontramos esa vida abundante por nuestras carencias, por nuestras fallas ante el Señor. Pero el Señor nos dijo que vino a darnos una vida y una vida en abundancia. Ajá. Entonces, ¿cómo trata el Señor a su iglesia? El Señor la trata con amor, con misericordia. El Señor provee a su iglesia todo. ¿Qué nos provee? Dones, ministerios, ajá. Y nos enseña todo por medio de su palabra. Nos da la instrucción, nos da la corrección, nos exhorta por medio de su palabra y a veces también pues hay disciplinas dentro de su iglesia. Entonces ahí te habla cómo el Señor Jesús, siendo el marido, provee todo a la esposa, ajá. Y nos da amor, nos trata con misericordia, ajá. Entonces ahí ya es nuestro gran ejemplo, ¿no? De cómo tratar nosotros a nuestras esposas. Pues con todo esto que el Señor hace, que el Señor ha hecho, ajá, ¿qué podemos decir con respecto a cómo nosotros estamos tratando a nuestras esposas? Si realmente estamos ejerciendo ese liderazgo como el Señor nos enseña, ¿no? Hermanos, pues hay mucho que trabajar, hay mucho que mejorar, que cambiar en nuestros matrimonios. Y aquí quisiera retomar la palabra entusiasmo en el concepto de liderazgo por la construcción de metas y objetivos. A ver, primera pregunta. Todos nosotros aún tenemos ese entusiasmo por construir esos objetivos, esas metas con nuestra esposa, con nuestra familia, o ya solo vivimos, pues ahí, ahora sí que sobre la marcha, como dicen, ¿no? Sobre la marcha y lo que vaya saliendo, una vida ya muy monótona, muy estática, o realmente sí tenemos todavía ese entusiasmo, esa motivación con nuestra familia de decir, pues vamos a lograr esos objetivos, esas metas que el Señor nos ha provisto. ¿Cómo sienten ustedes esa relación con su esposa, con su familia? Pues yo digo, bueno, en mi caso yo siento que sí, tenemos metas, y es una meta que nos hemos propuesto de crecer un poco en la palabra, ¿no? Antes no lo hacíamos, pero pues sí, nos propusimos estudiar un poquito más
pues con un propósito, ¿no? Que es pues alcanzar la vida eterna e igual ser un buen ejemplo para nuestros hijos. Sí. Sí, pero es como que sí, con el tiempo, como en cualquier otra cosa, en la motivación, la iniciativa, muchas cosas se van olvidando, se va cayendo en una monotonía. Que eso, por eso es bueno de vez en cuando reavivar el matrimonio, como decía Josué, o sea, a veces haciendo cosas nuevas, motivando otra vez la familia, a veces está saliendo juntos, saliendo a algún lugar juntos, como esposa o como familia, volviendo a motivar la comunión, porque también ya cuando los hijos van creciendo, esa comunión con ellos como que se va haciendo, se va quitando, o sea, que ellos ya empiezan a hacer su propia vida, entonces como que hay cambios también en el matrimonio a medida que pasa el tiempo, y mantener, como dices tú, lo importante es esa unión y esa relación, esa comunión, buscando, pues ahorita como decía, ¿no? Del teléfono y todo, los jóvenes, los niños, empiezan a perder ese trato, esa comunión familiar. Entonces estamos en un peligro. Buscar cómo quitar todo ese tipo de cosas y tener más comunión en la familia. Ok, pues en teoría todos tendríamos que tener ese entusiasmo por lograr esos objetivos, esas metas en el Señor, ¿no? Pero también habría aquí otra pregunta, ¿qué nos está quitando ese entusiasmo, esas ganas de salir adelante, ¿no? ¿Qué podría ser? Podría ser a lo mejor tus problemas, tu trabajo, o como decía ayer Josué también, incluso el mismo ministerio, el mismo servicio, a veces nos puede estar quitando esa visión que el primer ministerio es nuestro matrimonio. Ajá. Y aquí quisiera que leyéramos, hermanos, primera de Timoteo 3, del 1 al 5. Sabemos que son los requisitos para un obispo, ¿no? Pero, pues pienso que son aplicables a todo liderazgo en la iglesia. Ajá. O sea, como decimos, ¿no? Sin olvidar primero que el primer ministerio es en casa, es nuestro matrimonio. Si alguien me quiere ayudar leyendo estas citas, por favor. Sí, es Primera de Timoteo 3, del 1 al 5. palabra fiel, requisitos de los obispos. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancias deshonestas, sino amable y apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Hasta ahí, hermano. Hasta ahí, gracias. Pues, o sea, dice aquí, ¿no? Requisitos de los obispos, pero yo pienso que es aplicable también a cualquier clase de liderazgo en la iglesia, que es lo que nosotros estamos pues aquí. ¿Por qué? Porque queremos estar en esa responsabilidad también, ¿no? Somos un solo cuerpo, todos estamos aquí porque queremos formar parte de ese liderazgo en la iglesia. Ajá. Entonces, pues estos requisitos pues ya nos dejan aquí un gran estándar, ¿no? Dice, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ajá.
Ajá, entonces, pues ahí podemos meditar en estos versículos, ¿no? Decir, ¿qué de todo esto estoy haciendo? Ajá. Si estoy en este caso aquí en la congregación sirviendo, si estoy llevando una posición de liderazgo. Ajá. Y pues de entrada ese liderazgo desde nuestra familia, desde nuestro matrimonio, pues tendríamos que nosotros tener estas cualidades, pedirlas al Señor. Ujú. ¿Querías comentar algo? Bueno, si yo ahí el punto de gobernar bien uno su casa es algo muy importante porque pues a veces se nos sale de control incluso nuestros hijos. En la forma de testimonio tenemos que nosotros darle un buen testimonio a nuestros hijos. A mí en lo personal me costaba muchísimo trabajo poder enseñarles a mis hijos en la forma que vivía, en la forma porque yo caía en esos problemas que tuve. Entonces mis hijos, yo los veía a ellos que no sabían qué hacer. Incluso me decían, ¿qué te pasa esto? Y yo los veía a ellos, y yo iba, bueno, a mi esposa igual. Pues yo no los veía seguros. Y desde que empecé a hacer el compromiso bien con Dios hace ya casi un año de lo que me pasó, pues yo ahora veo en ellos un poco más de firmeza, compromiso, y el compromiso de ellos es cuando a uno lo ven seguro, cuando te ven firme, cuando te ven orando, cuando te ven leyendo la palabra, escuchando alabanzas, es cuando ellos te ven firme. Y incluso mi esposa está llorando, o sea, me ha dicho, pues, ¿qué pasó? ¿Cómo estás cambiando? ¿Qué te pasó? Y le digo, pues es que es Dios está obrando, y aquí pues tenemos que estar juntos y sujetos. Si nosotros obedecemos, Dios nos va a bendecir. Pues así hay, en mi casa pues sí hay problemas, como en todas las casas, pero lo hermoso en mi vida es que realmente yo siento el cambio en mi vida de parte de Dios. Yo sé que es el que está fallando a veces somos nosotros. Pero la verdad sí el testimonio, en mi caso me tocó el testimonio visto, porque en muchos casos no se ve, pero gracias a Dios también, pues todo lo que he hecho yo mal siempre sale a la luz. Nunca es nada escondido en mío. Así siempre ha sido en toda mi vida, y yo le doy gracias a Dios porque mi testimonio de esa manera, pues Dios ha hecho cambiar mi vida de esa manera. Y pues es hermoso el liderar una familia. Es muy hermoso porque dependen de ti varias personas y dependen de que tú también les administres palabra. Una palabra de aliento en las mañanas y un abrazo fraternal en las tardes. Sí, hermano. Bueno, para mí es importante primero poder liderar tu casa para poder llevar un ministerio. Sí, exactamente, es lo que estábamos viendo, ¿no? Primero que sepa gobernar su casa, y después. Ajá. Bueno, estábamos hablando de qué te ha hecho perder ese entusiasmo, esas ganas de ser ese líder en tu casa. Pero ahora, si sí tienes todo ese entusiasmo en tu hogar, ser ese líder con tu familia, ¿qué es lo que te está impidiendo llegar a esos objetivos? O sea, a veces sí podemos tener las ganas, el ánimo de decir, vamos a echarle ganas, vamos a crecer en el Señor, vamos a crecer como familia, ajá, pero ¿qué te está impidiendo llegar a esos objetivos? Ajá. Podría ser a veces también que no te estás organizando, no estás llevando a cabo las disciplinas o acciones necesarias para llevar a cabo esos objetivos. O sea, a veces no solo puedes decir, sí tengo las ganas, sí tengo el ánimo, pero no estás actuando. Todo conlleva una acción. O sea, no puedes tú decir, yo quiero hacer esto y pues quedarte ahí sin hacer nada. Tienes que llevar a cabo acciones, disciplinas, ajá, para llevar a cabo esos objetivos. Y pues miren, aquí puse algunos objetivos que considero yo más importantes en el matrimonio, que son los siguientes. Ahí nosotros podríamos poner pues algunos otros, ¿no? El primero y el principal en nuestro matrimonio es que debe mostrar la relación Cristo-Iglesia. Ajá. Cristo nos amó y dio su vida por nosotros. Nosotros correspondemos a ese amor en obediencia y sometimiento, que en este caso pues es similar, ¿no? Y aquí pues me llamó la atención en la Biblia textual, en Efesios 5:21, en la Reina Valera dice, someteos, ¿no? La palabra, 5:21.
Ajá, en el amor de Dios. Pues en la Biblia textual, ahí usaba otra palabra. Ajá, dice, siendo dóciles unos a otros en el temor de Cristo. A veces es bueno que usemos algunas otras versiones para entender un poquito más las definiciones, ¿no? Entonces dice, siendo dóciles unos a otros en el temor de Cristo. Y una persona dócil es una persona que acepta con agrado hacer lo que se le manda. O sea, no nada más por temor, porque lo tengo que hacer, sino que aceptas de una manera suave una instrucción. Dice, persona que acepta con agrado hacer lo que se le manda, suave, apacible, que recibe fácil la obediencia, disciplinado, sumiso, tranquilo, que sabe ser enseñado y adiestrado. Entonces, la palabra dócil conlleva todo esto. Entonces, ¿cómo debe de ser nuestro sometimiento a Cristo? De esa manera. O sea, no solo porque tengo que obedecer, sino de qué manera estoy aceptando esa obediencia, esa enseñanza de parte del Señor. Y así ambos, esposo y esposa, debemos de estar a Cristo, ¿verdad? Entonces, nuestro matrimonio debe demostrar esa relación esposo-esposa, como Cristo iglesia. Nuestras esposas aceptan ese liderazgo, esa autoridad nuestra, convencidas a estar bajo nuestro afecto y decisión. Entonces aquí también es otra palabra muy importante. O sea, no solo es estar bajo la autoridad de mi esposo, sino estoy bajo su afecto. O sea, van de la mano. No podemos separar autoridad y afecto. Y eso es a veces nuestro error. Decir, no, pues estás bajo mi autoridad, yo aquí soy la cabeza. Pero no, también es nuestro afecto. Están bajo nuestro afecto, bajo nuestro cuidado. Entonces van de la mano. Y pues yo considero que este es el más grande objetivo, y debemos tener este anhelo porque nuestro matrimonio refleje eso. Otro objetivo muy importante que consideré, este sí lo tomé de algún otro pasaje, dice que haya comunión, un compañerismo, una ayuda y consuelo mutuo. Crear un hogar estable para que los hijos puedan crecer y desarrollarse. Que los hijos sean consagrados a Dios como debe ser el matrimonio. A veces, recuerdo cuando a veces presentan a los niños en la iglesia, ¿no? Entonces, yo ya lo presenté, ya está consagrado al Señor. Pero pues esa no es, no para ahí. Ese sería otro tema que pues, llevaría otro estudio, ¿no? Pero pues consagrar a un niño al Señor es pues desde el principio, educarlo, instruirlo en la palabra, para que él también vaya a los pies de Cristo, como mencionábamos el día jueves, ¿no? Y nuestro hogar debe de ser el ambiente en que ellos se enamoren de Cristo, al ver nuestro matrimonio reflejando la gloria de Dios. Y también, hermanos, hay algunos otros objetivos que pues el Señor se agrada de ellos. Por ejemplo, ¿tienes algún objetivo, algún pensamiento de tener un tiempo de recreación con tu familia? Por ejemplo, salir, viajar, visitar a tu familia, a sus familias, visitar amigos. También el Señor se agrada de que hagamos cosas que nos den ese tiempo de recreación con la familia. Algunos otros objetivos financieros o materiales. Sabemos que la prosperidad no es nuestra, digamos, la manera en que nosotros vemos las cosas, ¿no? Pero la prosperidad también es algo que nosotros podemos tener, siempre y cuando vaya acompañada de una vida en santidad. O sea, no irnos por esa corriente de la prosperidad, sino sabemos que también podemos tener esos objetivos, pero que vayan acompañados de una vida en santidad. ¿Algún otro objetivo? Por ejemplo, los objetivos en el ministerio. ¿Cuáles son las metas de cada uno? Pues no solo las tuyas, sino también las de tu esposa. ¿Qué objetivos, qué metas tiene ella en el ministerio? Porque a veces pensamos de una manera muy egoísta. No, pues es que yo tengo que predicar, yo tengo que hacer esto. Y ella también tiene anhelos en el Señor, tiene anhelos de servir al Señor. Y pues yo considero estos, ahora sí que para estos objetivos, para más o menos entrar el devocional, pero pues ahí ustedes pueden ponerle más y más objetivos, ¿no? Entonces,
Dice, y así podríamos citar más objetivos que debe haber en todo matrimonio. Pero como cabeza de la mujer, ¿qué estamos haciendo, hermanos, para cumplir con esa responsabilidad que Dios nos encargó? ¿Qué actividades estamos llevando a cabo en cada uno de esos objetivos? Así, por ejemplo, como un líder en una empresa. Un líder en una empresa traza estrategias, traza metas, ¿no? A sus empleados, todo. ¿Qué estamos haciendo nosotros concretamente? Por ejemplo, ¿llevas un devocional con tu familia todos los días? ¿Tienes un tiempo de oración con tu familia? ¿Se sientan a escuchar a lo mejor una prédica edificante juntos? Ajá. ¿Qué acciones concretamente estamos llevando a cabo para lograr esos objetivos? Para crecer. Estás, por ejemplo, teniendo un tiempo a solas con tu esposa, sales con ella, a solas, o no sé, o sea, hay muchas cosas que nosotros podremos hacer. Ajá. También puse aquí, por ejemplo, ¿eres detallista con ella? ¿Eres amoroso con ella? Esa relación se tiene que regar diario. Y pues en la palabra también tenemos todo. Por ejemplo, si no somos detallistas, si no somos cariñosos, tenemos el libro de Cantares, ¿no? Ahí nos caería bien el darle una meditada, una leída en ese libro, porque pues también es una manera en que nosotros podemos estar regando ese amor todos los días, ¿no? Con nuestra pareja. Ajá. Entonces, también, por ejemplo, tienen claras sus metas económicas conforme a la provisión de Dios, el ser administrados, lo que decíamos hace rato también, ¿sabes los anhelos del corazón de tu esposa al servir al Señor o solo piensas en los tuyos? Ajá. Y pues el Señor nos ha llamado a llevar este liderazgo amando a nuestras esposas. Ajá. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo reaccionarían nuestras esposas si las tratamos como el Señor nos manda? Habría menos problemas, ¿no? Menos problemas. Y yo a veces ahí he pensado en que, pues a lo mejor hasta menos, no sé si a ustedes les pase, pero a veces a uno le molesta que la esposa le conteste a uno, ¿no? O sea, que tú le digas, oye, amor, haz esto y que conteste, ¿no? O sea, a lo mejor habría menos este tipo de situaciones de contiendas entre el matrimonio, si nosotros ejerciéramos ese liderazgo. Ándale. Sí, es que es muy molesto a veces que se den estas situaciones de contestar el uno al otro, de pelear, o sea, sí. Uh-huh. Entonces, pues ahí hay algo clave que estamos haciendo mal. Y vámonos allá a primera de Pedro 3:7. ¿Ya le prendí? 3:7. ¿Qué dice, hermanos? Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Fíjense. Entonces, aquí está pues una causa del por qué no estamos logrando esos objetivos, esas metas, porque estamos tomando una actitud incorrecta de lo que es ser la cabeza. O sea, no nada más es yo tengo la autoridad, sino cómo estás llevando a cabo esa autoridad. Dice como vaso más frágil. Ajá. Entonces, yo considero que ese es un problema muy, muy grave en nuestro matrimonio y la causa del por qué todos estos objetivos no se están logrando. Ajá. A veces nuestra esposa no muestra esa actitud de sumisión bíblica porque ve machismo en nosotros. Ajá. Miren, en Colosenses 3, 18, 19 hay una palabra que me llama mucho la atención y va directamente en ese trato erróneo hacia nuestra esposa. Dice Colosenses 3, 18, 19. Filipenses, Colosenses. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ajá.
¿Qué entienden por la palabra áspero? Duro o Ujú. rígido. Rígido. Ajá. Frío, exacto. Eso están dando todo. ¿Eh? ¿Cómo? Grosero, Grosero, exactamente. Brusco, brusco, amenazador, seco, ¿no? Entonces, ahí está el error. Ahí está el error, que queremos llevar a cabo ese liderazgo de una manera áspera. Y eso pues no nos va, pues eso, de entrada el Señor nos está diciendo que no lo hagamos. Y a veces caemos en ese error de decir, es que yo aquí soy la cabeza y justificamos todas estas actitudes, ¿no? Entonces todo esto está muy mal, hermanos. Ajá. A veces podemos querer tomar papeles como, por ejemplo, mi papá era muy áspero, muy duro con mi mamá, en el sentido de que pues él no conocía tal vez palabras. Y a veces en ciertas actitudes queremos imitar a nuestros papás o imitar a algún lugar donde vemos que queremos llevar la batuta un poco más firmes, pero pues está mal. Ni siquiera tienen una base bíblica de lo que estamos diciendo, o cómo estamos tratando de llevar nuestro matrimonio. De una manera fría, dura. Exactamente. Entonces, pues, no hay esa suavidad de parte de nosotros en el trato a nuestra esposa, ajá, sino que carecemos de suavidad, ajá, tenemos un mal carácter, no, como decía aquí, no somos dóciles en el trato con ellas. Ajá, entonces, ese, pues como lo ve a veces el mexicano, ¿no? Ese es un machismo que no es bíblico y que no nos va a dejar ejercer ese liderazgo como el Señor nos manda. Ajá. Otra cosa que está impidiendo llegar a esos objetivos, hermanos, ayer Josué lo mencionaba, el hermano Josué, es esa falta de, pues, de valentía, de que nos ven débiles. Entonces ellas dicen, ay, pues es que pues no puede, mejor yo tomo la batuta, ¿no? Entonces ese es otro problema que a lo mejor pueden estar viendo en nosotros nuestras esposas, una falta de valentía, el vernos, pues ahí todos flaquear, ¿no? Entonces, ese es otro problema. Ajá. ¿Y todo esto por qué se da? Porque nosotros estamos teniendo una falta de comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque si tenemos carencias, si tenemos actitudes que no nos ayudan, como esto de ser áspero a veces, pues pidamos al Señor que nos cambie, que obre en nosotros esas carencias que necesitamos suplir. Y también podemos orar porque el Señor supla en ellas esas carencias, porque también sabemos que ellas tienen sus carencias, hermanos, sus luchas, pero nosotros tenemos que pedir al Señor en oración todo esto. Entonces, ¿por qué estamos fallando? Porque no estamos teniendo una comunión, un tiempo, como decía ayer Josué, un tiempo de comunión con el Señor. Ajá. Y pues esto es lo poquito que yo quería pues aportarles esta mañana en este devocional. Tener en conclusión, ¿no? Tener esos objetivos en nuestra familia, en nuestro matrimonio y cómo llevar a cabo esos objetivos con la dirección del Señor, tratando a nuestra esposa de una manera suave, como vaso frágil y no de una manera áspera. Algo que quieran ahí agregar. Pues sí, es muy importante la relación en todo, ¿verdad? Y siempre nuestra relación en la casa, de ahí va a depender también pues, nuestra relación hacia afuera con los hijos. Entonces, como todo, no todo empieza de una parte, pero va a seguir, se va a continuar. A veces, cuando la relación no es buena en la casa, en el hogar, se va a manifestar en otro tipo de relación. Por ejemplo, si tienes un empleado, también ahí se va a reflejar una actitud mala contra de ellos, ¿verdad? Enojo, ira, gritería, todo eso. Entonces, es importante empezar por donde debemos empezar, cuando no hay cuando hay enojo, ira, contienda en el matrimonio, se va a reflejar también afuera. ¿Algún otro? Y también en el aspecto de los hijos, ¿no? Cuando nosotros llevamos una forma mala en nuestro matrimonio, pues el hijo la va a ir adoptando igual, esa forma de cómo tratas a la esposa, cómo estuviste con la esposa. Los hijos me ven, entonces así como tú como esposo estás actuando con ella,
así los hijos van a seguir haciendo esta misma cadena con sus esposas, porque es una cadena que si no la rompemos, eso continuará por generaciones y generaciones, ¿no? Entonces, ahí donde nosotros vemos lo que dice la palabra, ¿no? Tratar de amarlas, tratar de ver bien por ellas, y para que los hijos, cuando ellos nos vean, digan, mi papá le traía una rosa a mi mamá, yo también le doy una rosa, mi ejemplo, ¿no? Una rosa a mi esposa, mi papá amaba mucho a mi mamá, cuando tenían sus problemas, por ejemplo, a veces hay muchos matrimonios que los problemas o los enojos, los pleitos, los hacen delante de los hijos, digamos, van a arreglar sus problemas personales entre el matrimonio y a veces gritan entre ellos en frente de los hijos, todo, y los hijos toman eso mismo, ¿no? Pero cuando ven los hijos, no, pues nunca vimos pelear a mi mamá y a mi papá, siempre arreglaron sus problemas por aparte, que nosotros nunca viéramos, pues ellos mismos también van a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, nosotros debemos ser el ejemplo, ¿no? Y pues sí, en esta temática del retiro, a veces pareciera que estamos en un retiro de matrimonios, pero pues esa es la responsabilidad que Dios nos encomendó, que esos matrimonios, que nuestro matrimonio refleje que refleje la gloria de Dios, y nosotros somos los responsables, como decía Josué. A veces dice, si algo falló por ejemplo, en el CDI, pues a lo mejor Josué delegó a alguien, ¿no?, esa responsabilidad, pero finalmente él es el que tiene que dar la cara. Entonces así nosotros también, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, Dios nos encomendó, nos va a pedir cuenta. ¿Qué hiciste con la esposa que te di? O sea, de todo eso el Señor nos va a pedir cuenta. Hay algo que, bueno, a mí me llamó mucho la atención que dijiste sobre el ser ásperos con la esposa. O sea, porque realmente a veces no más pensamos en nosotros. O sea, realmente sí, a veces no más pensamos en nosotros. Aunque veamos, como decía también Josué ayer y como decía el pastor y lo ha dicho todo, es nada más llegamos a la casa, ten tu gasto y ya. Ya tú hazle como le puedas, estira el dinero como quieras, haz lo que quieras y ellas no sienten el apoyo realmente de nosotros, no sienten el compromiso de decir, ¿sabes qué? Mira, sí me dio el gasto, ahora me está echando la mano a hacer esto, ahora me está ayudando a hacer lo otro, ahora me está ayudando con los niños. Así es su responsabilidad de ellas, eso como compromiso del matrimonio, pero nosotros, en lo personal, yo he sido a veces muy machista con mi esposa y incluso a veces frío porque pues digo, no, pues es que a ella le toca eso. Y cuando veo que está batallando, a veces pues no hago nada. Y ahí, como dicen, también somos cobardes a veces en ese sentido porque pues las vemos sufrir, incluso con los niños, no hacemos nada. Entonces, bueno, en esa parte pues a mí sí me gustaría pues el Señor, pedir al Señor que me cambiara porque eso ser más sensible con mi esposa. A veces el enemigo nos ata tanto a veces el trabajo también, que perdemos de vista a nuestros hijos. Sí, yo pienso que también a veces nos preguntamos por qué mi esposa no es sumisa, ¿no? O no se somete de una manera dócil. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? O sea, ¿qué es lo que estás haciendo tú? Si tú eres machista, si tú eres así, si tú eres... Ajá, pues entonces dices, ¿cómo quieres que tu esposa actúe de una manera? Es como un espejo también ahí, ¿no, pastor? Porque ella está viendo lo que tú estás haciendo y también está haciendo lo que tú estás haciendo. Pues sí, responde de alguna forma igual. Y si nosotros queremos ver algo bueno, pues hay que hacerlo bueno. Para recibir la causa y el efecto, ¿no? Si hacemos algo indebido, pues va a repercutir. Si le gritamos, pues ella nos va a gritar. En fin. Y pues el Señor Jesús nos dijo, ¿no? Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Entonces, ¿cómo a veces también queremos amar a nuestro prójimo si la persona que tenemos al lado es con quien más podemos nosotros mostrar ese amor del Señor? O sea, si no lo haces con la persona que está contigo,
la mayor parte del tiempo con tu pareja, ¿cómo lo vas a hacer con otro hermano? Mamá, ahí es interesante, ¿no? Porque dices tú, bueno, amarás a tu prójimo. Es más fácil amar al prójimo porque sabes que cuando tu esposa de repente pues te dice tus verdades, te dice lo que eres, lo que ahora sí cuando ella, por ejemplo, mi esposa, ¿no? Pues yo he crecido con ella mucho, ¿no? Porque mucho. Porque literalmente ella, híjole, es una mujer analista todo, ¿no? Es una mujer que, no sé, yo no me la merezco, ¿no? Como es ella conmigo, ¿no? Y la verdad, de repente, pues me dice mis verdades como son y bien directas, ¿sabes? Que tú eres así. Y no cambias a veces en esto. Pero y ¿sabes qué? Te voy a entregar a Dios. Así Dale, pero mejor a Dios y no y ya antes teníamos en que ella peleábamos en varias cosas, ¿no? Pero aprendió ella, porque yo a veces pues, no le hacía caso. Ay, pues, me hacía como dice que machista, ¿no? Pues ella es mujer, ella tiene que hacer lo que tiene que hacer y yo porque voy a estar ayudándole, ¿no? O porque cualquier cosa, ¿no? Y en el momento en que después, una vez estábamos discutiendo y ya después dice, ¿sabes qué? Ya no voy a discutir contigo. Y yo mejor voy a orar a Dios, te voy a entregar a Dios. Y que haga Dios lo que quiera contigo. Si te lleva, que te lleve. Si quiere dejarte la tierra, si quieres que te pierdas, que te pierdas. Pero así bien directa, como Iván dijo, pues eso me dolió. ¿Por qué? Porque sí, es fuerte cuando nosotros no somos amorosos con ellas, no las amamos o no vemos por ellas en alguna situación. Entonces, y una vez sí se puso a orar, escuché que estaba orando y Señor, te entrego a mi esposo en esta situación, en este defecto, en esto, y en este otro defecto, y en esto otro, y en esto otro, ¿por qué no puedo con él? Y pues, no, pues me dolió mucho, ¿no? Y yo dije, después yo le decía otra vez, pues ya ni modo, ya ahora sí que lo que tengas que hacer conmigo, ¿no? Y sí, pues el Señor ha obrado mucho en mi familia y me ha ayudado como mi esposa a hacer muchas cosas. Y es bueno porque pues, por bien de nosotros mismos, ¿no? Por bien de nuestra vida espiritual primeramente y nos ha ayudado en esta parte. ¿Algún otro comentario? Sino para hacer oración y pues, terminar este devocional. ¿Ninguno? Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por permitirnos hablar, Señor, de tu palabra. Yo en lo personal, Señor Jesús, te agradezco por esta oportunidad. Gracias, Dios, también por cada uno de mis hermanos que como cuerpo estamos participando, Señor, en este retiro y la oportunidad que nos das a cada uno, Señor, de participar en este retiro, Señor Jesús. Te pido, Padre, que tengas misericordia de nosotros, Señor, y que tú obres en nosotros, Señor, todas esas carencias que necesitan ser suplidas, Señor, todas nuestras actitudes, faltas ante ti, Señor, que si hemos tratado de una manera áspera a nuestras esposas, perdónanos, Señor Jesús, y obra en nosotros para que las tratemos de una manera suave, Señor, como ese vaso frágil. Yo te pido por cada uno de los matrimonios que estamos aquí, Señor, que tú obres conforme a la necesidad de cada uno, Señor, que suplas su vida espiritual primeramente, Señor, y también su vida económica, Señor Jesús. En tus manos ponemos lo que falta, Señor, de este programa, pidiéndote que sea de bendición para todos, de edificación, Señor, y que tú obres esta palabra que se ha hablado en este tiempo, Padre.